gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Muchas veces decimos, cuando vemos cómo el mundo se desarrolla, queremos que el mundo cambie, ¿cierto? Y queremos que mucha gente cambie. Pero para poder cambiar el mundo y para que esta mucha gente cambie, debemos de cambiar nosotros. La fórmula es que nosotros somos parte del mundo y si nosotros no cambiamos, pues el mundo continúa igual. Y una manera muy práctica para hacerse un análisis, un examen de conciencia es la oración. Algo similar sucede en las escrituras del día de hoy. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, ¿verdad?, porque estaban oprimidos, el pueblo estaba muy feliz, pero por medio de los años comenzaron nuevamente a sus infidelidades. Recuerden que es el pueblo de Israel. Y le dejaron de ser fieles a Dios. Dios estableció su alianza por medio de los mandamientos. Dios envía a sus profetas para recordarles eso. Y hoy vemos en esta primera lectura, ese es un cántico del profeta Jeremías, donde habla el Señor que dice: Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Esa es una canción de amor del que ama hacia el amado. ¿Qué somos nosotros o soy el pueblo de Israel? Similarmente vemos en el Evangelio cómo Jesús, ante una petición de una mujer pagana, recuerden que Jesús era judío, y él también mantenía de alguna manera las tradiciones, y los judíos y los cananeos no se podían ver ni en pintura, eran enemigos, y los judíos trataban a los cananeos como perros. Esa era la expresión de desaprobación a un cananeo. Y Jesús le dice, porque los apóstoles le dicen: Mira, esta mujer está molestando tanto, por favor, ayúdala. ¿Y a ustedes qué les pasa?, les dice el Señor. Claro, no les dice así, ¿verdad? Yo he venido sino a la casa, a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
La iglesia necesita cambiar primero, que somos nosotros. Nosotros necesitamos santificarnos antes que el mundo se santifique. Para poder santificar el mundo, nosotros debemos ser santos. Sin embargo, esta mujer sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Y fíjense que esas son los métodos, entre comillas, de la oración. Primero, la oración es la canción que le gusta más a Dios. Y la fe, una fe sólida, mueve el corazón de Dios. Nosotros como católicos, ¿verdad? Primero tenemos que vernos y hacer un examen de conciencia y reconocer también que necesitamos la misericordia de Dios. O dicen, Padre, todos sabemos que necesitamos la misericordia de Dios. Para obtener misericordia necesitamos pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que chismeamos, reconocer que hay resentimientos, odios, rencores, en fin. Ese es el problema, que no los reconocemos. Entonces, la primera opción es, o la primera etapa de la oración es esa fe en Cristo. Y a veces, cuando oramos, no sé si les pasa a ustedes, pues sentimos como que Dios no nos escucha. Esta mujer se postró ante el Señor. Hay oraciones y milagros que suceden de rodillas. Cuando estamos de rodillas, humillados ante Dios, es como suceden los milagros. Sin embargo, Jesús como que la rechaza, pero la mujer sigue insistiendo porque sabe quién es Jesús. La pregunta es que si tú y yo sabemos quién es Jesús, porque si realmente los conociéramos de fondo, pues nuestra iglesia estaría de otra manera, viviendo de otra manera, nosotros como católicos. Ayer que celebrábamos la fiesta de San Juan María Vianney, él escribió algo sobre la oración y quiero compartir con ustedes así rapidito, ¿verdad? Dice San Juan María Vianney: la oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. Luego más adelantito dice, y esta frase me gusta muchísimo: la oración es una degustación, o sea, es algo que nosotros probamos, es un dulcito, anticipada del cielo, hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Fíjense qué bonito. Cuando oramos con ese amor, con ese deseo, con ese gusto, una parte del paraíso baja hasta nosotros. Nunca nos deja sin esa dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. Otro beneficio, dice San Juan María Vianney, es que la oración hace que el tiempo transcurra tan aprisa. Ojalá quisiera ver algunos que digan, ¿verdad? Padre, qué corta las misas, quisiera que duraran 5 horas, ¿verdad? Mire, ya son 15 minutos, vámonos, 20 minutos. Porque la misa es una oración, ¿cierto? Pero cuando uno está realmente en esa intimidad con Dios, es cuando siente esa dulzura del paraíso. La invitación de hoy es esa. Nosotros somos esa casa de Israel, somos el pueblo de Israel, porque Jesús estableció su iglesia, nosotros somos su iglesia. Y si hay algún momento de nuestras vidas que hemos sido infiel, la buena noticia es que podemos reconciliarnos con Dios. El Salmo dice que el Señor será nuestro pastor. Es abrazar a Cristo como nuestro pastor, como aquel que nos guía.
Y a pesar de que nos sintamos un poco secos en la oración o vacíos en la oración, hagamos como la mujer. Dice, ella se acercó y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. No se trata de decir mucho, sino de hacer mucho en la oración y de creer en la oración. Pidámosle a nuestro Dios este día que nos acompañe entonces, y tal vez durante el día tengan unos 5 o 10 minutos de oración, postrados ahí frente al Señor. No hay necesidad de estar en la iglesia, si quieren en su hogar, enfrente de un crucifijo, ahí postrados ante el Señor, y van a escuchar las mismas palabras de Jesús le dijo a la mujer, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas.